Carlos Gustavo Álvarez Guzmán. Para mi madre, que también me enseñó a cocinar. Dedicado a mi amigo Roberto Posada García Peña D'Artagnan, en gratitud por creer en mí, y al maestro Chef Kendall McDonald Smith, dueño del Gran Paladar. Narración: Juan Carlos Contreras Rosso. Producción: Yesid Vanegas. Capítulo 2. ¿Leonardo está bien? Amén. Elvira Heredia concluyó con esa expresión de deseo, con ese así sea nacido en el corazón, que su hijo, sentado frente a ella en la mesa del comedor, afirmó como un eco, no de rito sino de convencimiento, la oración que había enunciado dirigida al Dios que la había protegido y que hoy cobijaba también a Leonardo. Era un enunciado compuesto de los mismos deseos de siempre, casi todos o todos destinados al bienestar de su hijo, a que fuera feliz en el camino que había elegido, a que aprovechara todo el talento que tenía para la gastronomía y que pudiera ver recompensado todo el esfuerzo que ella, primero, y su hijo, después, habían hecho en la vida para superar la situación de soledad en la que la existencia los había encontrado durante tanto tiempo, y de la que solo, creía Elvira, la había salvado su fe en Dios y en la oración redentora. No había papá allí, no había familia bonita como en las propagandas y en los afiches de los seguros o los servicios médicos. No, Elvira tenía 35 años y llevaba la vida modesta de una secretaria aplicada y discreta cuando se había enamorado de un hombre que no debía. Era guapa, con un rostro de rasgos finos y su cuerpo esbelto se erguía atractivo y armónico en algo que le nacía hacer con una naturalidad de sílfide: bailar. Así se habían conocido. Él, que también era diestro y codiciado como parejo, era un poco mayor que ella, atractivo y con unas cualidades anacrónicas en un mundo que ya comenzaba a desnaturalizar fantasías de conquista como la puntualidad, la cortesía y la caballerosidad. Se amaron desde el primer momento como dos planetas extraviados que han recorrido órbitas disímiles y lejanas, pero al que un orden universal tiene destinado el encuentro. Y fue casi con la noticia de su embarazo, y cuando habían transitado el camino cierto de un amor total y una pasión inequívoca, cuando ese primer Leonardo le confesó a la grávida Elvira que era un hombre casado. La declaración fue como una sentencia. Elvira ya lo sabía. Lo había adivinado en los silencios, en los cotorreos de sus amigas, en los tiempos destinados a ella, que siempre se cruzaban con otros tiempos reservados a fantasmas convertidos en actividades inesperadas o anticipadamente planeadas. Pero sobre todo, no tardó en saberlo, porque el primer Leonardo era un personaje público, una figura de lo que caprichosa pero inexorablemente se denomina como la alta sociedad. No tuvo el valor de separarse, de interrumpir esa tregua de felicidad que de repente le había dado la vida. Cuando volvía a la soledad de su habitación, luego de disfrutar con Leonardo momentos cada uno más inolvidable que el anterior y que ella iba guardando en un álbum de memoria para siempre imborrable, pedía a Dios que la perdonara por ser feliz, por haber encontrado al hombre de su vida, porque su férrea devoción al Señor y a sus valores suspendidos le estaba quemando el alma.
El anuncio del primer Leonardo lo asumió como la confesión de un hombre bueno. Sabedora Elvira que también él se estaba consumiendo en el mismo fuego y que no tenía el valor para dejar a su familia ni para contrariar la tiranía de la alta sociedad, así como ella no había pretendido jamás que la elección se protocolizara sobre la base del abandono de nadie. Mujer, al fin y al cabo, tomó entonces la decisión de no volverlo a ver y puso entre los dos un mundo de distancias y barreras que le costó desde un principio sin fin tantas y tan incesantes lágrimas suficientes para inundar un inextinguible mar. Cuando el niño nació, ya sabía que iba a estar sola, que se iba a dedicar a él. Y eso fue mucho antes de que brotara por el mundo la condición respetada de madres solteras y cabeza de familia. Se consagró a Leonardo, como no pudo dejar de llamar a su hijo bendito, a quien dedicó su trabajo y un tiempo que le sobró para dárselo a él, pues su familia prefirió anegarse en los reproches y ausentarse en la máscara de las convenciones sociales. Leonardo Heredia Rojas, como ella lo llamó bautizándolo para efectos de la legalidad con sus apellidos, fue un regalo de Dios, amoroso y tierno. Transitó rápidamente la inocencia de la niñez y poco a poco se fue convirtiendo en una especie de pequeño hombre responsable y considerado con la única persona que siempre lo había amado. Hicieron comunión en la cocina, aunque ella trató de separarlo de este mundo que manejaba con el don de una predestinada, arraigada en el prejuicio heredado de que los hombres en la cocina tuvo la inteligencia y el valor de cambiar su pensamiento, acogerlo como a un hijo pródigo y enseñarle con la paciencia innata al arte de cocinar todos los secretos que había atesorado en el fogón. Cuando Leonardo terminó el bachillerato, no había ingeniería, ni medicina, ni economía posibles que lo disuadieran de aplicarse más que al estudio a la vida entera de la gastronomía. Era el lector empecinado que una buena soledad disciplina con amor y dedicación, y escribía tanto y tan bien que había creado el periódico del colegio y resultado eximido y consagrado en la materia de español y literatura. Su gusto por la historia y la geografía lo había conducido hacia el pasado de la gastronomía, de la que conocía hasta sus leyendas remotas. Recién ingresado a la Escuela de Gastronomía, el Gran Vatel, que honraba la memoria de François Vatel, el cocinero y maître que inventó la crema chantilly, cuyo primer semestre Elvira pudo pagar con sus ahorros, ya favorecida por la fortuna de una pensión decente, lo que era mucho pedir en un país donde la gente nunca se pensiona o lo hace con mesadas de miseria. Leonardo creó la revista El Buen Gusto. La dirigía y escribía casi toda, y en función de esos artículos, entrevistas y reportajes, vivía apuntando ideas sin cansancio en su libreta de notas. Leonardo iba a terminar el primer semestre de los 4 estipulados en el programa de la escuela y ya aspiraba a una de las becas establecidas por la institución y que por el promedio académico se llevó, sin embargo, una alumna llamada Azucena Olivares, cuando un hombre fue anunciado en la portería del edificio donde vivían. No lo conocían. Se presentó como un abogado
lo que tampoco era motivo de confianza. Pero Elvira lo hizo seguir cuando enunció el nombre de la persona que lo enviaba. Era Leonardo, el primero. Elvira sintió que el mundo le daba vueltas y que todo el pasado regresaba como si hubiera llegado en un tren de juguete que da vueltas en su carrilera infalible. El abogado Roberto Zuleta Marroquín era un hombre maduro y bien vestido, portaba un maletín elegante y se veía que no necesitaba el encargo de su cliente para ser una persona decente y respetuosa. Ofreció excusas por venir de improviso y celebró que Leonardo, el hijo, en quien no pudo dejar de reconocer el parecido con su padre, pudiera estar en la conversación, pues su madre nunca le había ocultado la verdad. Dijo que Leonardo, el primero, era su mejor amigo, además de su cliente, y que podía dar fe que los había buscado como agujas en un pajar, resquebrajado por la pena de haberles perdido. Le entregó a Elvira una carta manuscrita confinada en un sobre tierno y le pidió con respeto a Leonardo que permitiera a su madre cumplir el deseo de su padre, que ella la leyera a solas, aunque después decidiera compartirla con su hijo. Elvira la recibió con la mano temblorosa y los ojos ya anegados por una catarata de lágrimas que contenía para que no se desbordara por sus mejillas de señora serena. Su hijo le pidió al abogado que fuera al grano y que por favor hiciera más breve ese momento de dolor por el que su madre estaba pasando. El hombre accedió conmovido y dijo simplemente que Leonardo, el primero, quería verlos, darle su apellido al hijo que había amado en la distancia y resarcirlos económicamente, si era posible, por tantos años de ausencia. Elvira y Leonardo se miraron como si hubieran esperado siempre ese momento, como si fuera hora de cumplir una cita ineludible. La misma respuesta estallaba en sus labios. Elvira habló sin soltar la mano de su hijo. Abogado, le dijo, recabando una serenidad que unos minutos antes parecía imposible. no sabe cuánto le agradezco que haya venido. Leonardo, ¿está bien? El hombre elegante asintió y para Elvira fue una respuesta categórica. Entonces acopió todas sus fuerzas, toda la voluntad que había blandido durante tantos años de lucha en su largo camino de autoafirmación como mujer y como madre, en la que ya intuía que un castigo que nunca previó ni planeó había caído sobre el hombre que amó y que le dio a su hijo en forma de espada de la pena irredenta de haberse pasado toda la vida pensando en ellos. Dígale que esté en paz, que esté tranquilo, dijo Elvira con la mirada serena de sus grandes ojos color de miel fija en los ojos del abogado. Fui yo quien tomó la decisión de alejarme y que mi hijo fuera solo mío. El tiempo ha pasado. La frase fue tan larga y tan lenta como el recorrido de todos esos años. Y ya no es momento de rehacer el camino. En cuanto a los ofrecimientos... Dígale que muchas gracias, pero que ya no son necesarios. Mis apellidos son los de mi madre, abogado.
Y papá, lo que se dice papá, ya no hubo. Y como dice mi mamá, ya no es tiempo de rehacer el camino. Tal vez más adelante podamos conocernos con el señor Masuera. Hablar a lo mejor, ojalá ser amigos. El abogado escuchó a la madre y al muchacho y supo que estaba plantado frente a una compacta muralla. No lograría traspasarla. Por un momento pasó por su cabeza decirles, piénsenlo, pero tampoco dio cabida a esa alternativa. Se levantó, se abotonó su saco de paño fino, tomó su maletín, extendió su mano. Ha sido un gusto conocerla, señora Elvira, dijo el abogado Roberto Zuleta Marroquín. A usted también, Leonardo. Transmitiré a mi amigo, a mi cliente, sus palabras. Gracias por haberme atendido y de nuevo, perdone que haya venido sin anunciarme. Antes de que cerrara la puerta del ascensor, miró a la mano de la señora Elvira que tenía la carta pegada a su pecho. No volvieron a saber de ellos. Están escuchando Jeff.